Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y esta vez estamos en un pueblo con un nombre muy interesante. Fray Noquiso es el nombre del pueblo, que pertenece al concejo de Nava, donde estamos a punto de empezar la ruta al Pico La Múa, que tiene el código PRAS 46. Así que sin más dilación, allá vamos. Bueno amigos, acerca de la ruta deciros que es una ruta circular que cubre una distancia de unos 14 kilómetros, de los cuales los 7 primeros son cuesta arriba con una ganancia de altitud de unos 800 metros aproximadamente, y después, una vez que se llega al punto más alto de la ruta, que es el Pico Múa, con 985-986 metros de altura, lo que queda del camino es prácticamente cuesta abajo. El camino está homologado, lo cual me alegra un montón, y no he tenido la oportunidad de caminarlo anteriormente, así que no sé muy bien lo que esperar, pero como sea, como el de las foces del río Pendón, que hemos tenido la oportunidad de hacer ya, pues va a ser una ruta preciosa. En todo caso, vamos allá. Esto no es nada, he pasado por sitios mucho peores que este. No sé si podéis ver esto, pero al fondo de esta imagen se puede ver los picos de Europa. Bueno amigos, ese es el Pico Múa, que es hacia donde nos dirigimos. Así que, vamos allá.
amigos, como habéis visto hemos llegado a la cima del pico Mua. Ahora es cuestión de disfrutar un montón de las vistas que os voy a enseñar ahora mismo y después continuamos el camino ya casi cuesta abajo hasta el final. Nos quedan unos 7-8 kilómetros aproximadamente, o sea que no queda demasiado tampoco. Bueno amigos, estamos a punto de terminar la ruta, nos quedan aproximadamente 500 metros para finalizarla y quería acabar este vídeo dándoos un par de comentarios acerca de la ruta. Primero deciros que esta ruta es preciosa, si ya me gustaba la anterior en Nava, que es Foces del Río Pendón, esta todavía me gusta más. En todo caso, hay un pequeño problema y es que no está muy bien señalizada, así que si decidís hacer esta ruta, yo personalmente os recomendaría que llevaréis un track de la ruta o un mapa, para evitar la posibilidad de que os perdáis. En todo caso, es hora de decir hasta luego y me despido, como siempre lo digo, diciendo que espero que os haya gustado el vídeo y si es así no os olvidéis de suscribiros, darle me gusta y compartir y os veo en el próximo. Cuidaros un montón.